Aunque el coronavirus o COVID-19 causa síntomas más leves en los niños que se infectan en comparación con la gente mayor, también se han presentado en varios países del mundo, incluido en Ecuador, casos en los cuales los niños han desarrollado síntomas más graves. A veces estos cuadros se han presentado varias semanas después de haber contraído una infección por coronavirus y se han denominado síndrome inflamatorio multisistémico. Y es justamente de este cuadro que causa preocupación entre padres de familia y operadores de la salud de lo que vamos a conversar en este espacio de Doctor TV. Doctora, ¿por qué el nombre síndrome inflamatorio multisistémico? La definición parte por centros o lugares o entidades que se dedican pues al control de enfermedades infecciosas. Entonces, tomando en cuenta los criterios tanto de la CDC y también de la OMS, lo definen porque afecta más de 2 órganos. Estos órganos o sistemas pueden ser el sistema de la sangre, que es el hematológico, el sistema neurológico, que tiene que ver con el cerebro, dermatológico, porque presentan lesiones de la piel, cardiológico, porque hay cambios en la evaluación del corazón. Ahora, recién nosotros aquí en Ecuador lo estamos escuchando, ¿ya? Pero este virus es nuevo en Ecuador, es nuevo en el mundo. ¿Desde hace cuánto tiempo existe? Hay que hacer una corrección. En realidad no es un nuevo virus, es una entidad. Lo que se postula es que esto obedece a una respuesta inmune anormal en aquellos niños que se expusieron en tiempo pasado a la infección por este virus, por el virus asociado al coronavirus. Algunos niños desarrollan estos síntomas, esta respuesta inmune anormal, presentando inflamación en algunos órganos. ¿Y cuáles serían entonces esos síntomas que nos podríamos fijar para decir, el bebé tiene de pronto este virus? Claro. Los síntomas son muy variados, pero lo que prima, o sea, lo importante es saber cómo el niño está, cómo luce. Primero, tiene que haber la existencia de fiebre. No hay este síndrome, no se presenta si no hay fiebre. Según el CDC, ya lo toman en cuenta desde más de 24 horas de fiebre. Pero según, por ejemplo, la OMS, ya toman en cuenta fiebre de más de 4 días. Esto se acompaña con estos síntomas de inflamación que pueden estar en la parte gastrointestinal, que se ven muy frecuentemente, ¿no? Entonces tienen niños fiebre más dolor abdominal o dolor de pancita, vómitos, diarrea. Pueden haber manifestaciones cutáneo-mucosas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cambios tanto en la piel como en mucosas, los ojitos, donde puede haber inyección conjuntival o una conjuntivitis, es decir, los ojitos rojos, pero que no hay secreción purulenta, no hay pus. También podemos ver cambios en los labios, que pueden presentarse como labios rojos, secos, agrietados, y como ronchas en la piel. Pero junto a esto también tiene que haber inflamación en otros órganos. Entonces de allí viene pues la sospecha y los exámenes de laboratorio en este caso con un médico, alguien que esté entrenado, que está viendo estos casos o que tiene un alto índice de sospecha. ¿Por qué asocian el síndrome inflamatorio multisistémico con el COVID? Se lo asocia porque parte también de los criterios, ¿no?, para establecer y decir este caso es o pertenece a este síndrome, es el hecho de haber estado expuesto a un familiar, en este caso, que haya tenido esta enfermedad, o mucho mejor si tenemos pruebas positivas. Si bien es cierto, se está postulando que es una respuesta inmune anormal después de la infección, hay casos que sí se generan duda porque tienen PCR positiva, es decir, que están cursando todavía con la infección aguda en ese momento, pero que ya están desarrollando esa respuesta normal. Ahora, ¿esta enfermedad solo le da a los niños y adolescentes hasta qué edad? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Se está viendo mucho más en niños en etapa escolar, es decir, niños a partir más o menos 4 o 5 años, bueno, preescolares, escolares, hasta adolescentes. Se ve más frecuentemente, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de Kawasaki clásico, que lo vemos, hay mayores casos, pero en niños más pequeños, en lactantes o en preescolares, ¿no? Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo dura este... Dile que es un virus, dile que es un virus. este virus? Esto no es un virus. Ya, déjame en paz. Esto es un síndrome. ¿Qué quiere decir? Es una presentación de signos y síntomas debido a una respuesta normal en ciertos niños. Este síndrome tenemos que actuar en los primeros días. ¿Qué quiere decir? Ya al cuarto día tenemos que tener una valoración. ¿Por qué? Porque ya presentan inflamación más o menos alrededor de estos días. El tema de que este síndrome inflamatorio multisistémico es contagioso, quiere decir, si mi niño resultó tener este síndrome y ha estado jugando con otros niños, ¿los otros niños también podrían contagiarse? ¿Es a través del contacto o qué? No. O sea, si nos basamos en la definición, esto es una respuesta inmune normal. No sabemos todavía por qué ciertos niños presentan estos síntomas. ¿Estuvieron infectados con el virus semanas atrás? Pero ¿por qué motivo todavía hay que investigar? Si es un motivo genético, probablemente sí, porque por ejemplo en los reportes que en los países como Reino Unido predominan aquellos pacientes, y lo mismo en Estados Unidos, aquellos pacientes con descendencia hispana y africana. Diferente al Kawasaki, que es más en asiático. Claro. Ahora, tuvo la infección antes, pero la respuesta inmune es de cada niño. Eso no se contagia. Lo que sí se recomienda como prevención, como estamos viendo esto en los niños, es no exponerlos. Ya, cuando usted habla de no exponerlos, ¿es no llevarlos de pronto a no dejarlos jugar en la calle? Pues por ahora sí. Qué interesante. ¿Sabías que la genética juega un rol imperativo en el síndrome inflamatorio multisistémico y en el síndrome de Kawasaki? Doctora, el síndrome del Kawasaki lo dicen que es muy parecido también al síndrome de inflamatorio multisistémico. ¿Cuáles serían esas diferencias? Ya, el síndrome de Kawasaki, como la palabra indica, síndrome Kawasaki, ¿por qué? Se debe al nombre del investigador que hizo muchos estudios y que hace poco incluso falleció. Y es un síndrome que se caracteriza por inflamación de vasos sanguíneos, pero tiene unos criterios clínicos específicos. Entonces, cumplir estos criterios específicos es lo que diferencia, por ejemplo, al síndrome inflamatorio multisistémico. El Kawasaki se ve más en personas, o en pacientes, sería asiáticos, ¿no? De descendencia asiática. Pero este síndrome, en cambio, se ve más, el síndrome inflamatorio multisistémico, se ve más en población hispana o con descendencia africana o afroamericana. El síndrome de Kawasaki se ve más en niños más pequeños, lactantes. El síndrome inflamatorio multisistémico se ve más en escolares, niños de 6, 7, 10 años y adolescentes. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de que nuestros hijos tengan esta enfermedad? En realidad, los factores de riesgo asociados a esto es la genética. En las circunstancias, en aquel paciente que tiene cierta información genética, se enferma y no sabemos por qué tienen esta respuesta normal. Al igual que cualquier enfermedad, la automedicación puede ser muy perjudicial para cualquiera de estos síndromes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si papá o mamá tienen a sus niños lejos de una ciudad, que estén de pronto en un recinto, que estén en el campo, que no tengan acceso inmediato a un centro de salud o a un médico? ¿Ellos cómo se podrían fijar o cómo podrían denotar de que están de pronto con el virus del síndrome inflamatorio?
siempre lo que va a ser más importante, el motivo principal, ¿no?, para tomar decisiones es ver cómo está el niño, ¿no? En este caso, un niño con fiebre, pero que se le da antitérmicos conocidos como paracetamol o acetaminofén, baja la fiebre, sigue jugando, sigue comiendo, es un niño que va a recuperarse, que quizás tiene un síntoma leve y lo va a superar. Pero un niño que tiene fiebre, que tiene mucho dolor abdominal, que no tolera lo que come, que vomita mucho, que siente mucho decaimiento, son síntomas de alarma. A esto le sumamos los síntomas de la piel, que lo presentan muy frecuentemente, las ronchas, por decirlo de esa manera, un lenguaje más coloquial, los ojos rojos, las manos y los pies hinchados, la boca, pues son motivos de alarma. Entonces tiene que buscar una atención especializada y eso lo hacen los hospitales, no en un consultorio, no, los hospitales, porque va a requerir un abordaje de acuerdo a cómo está el paciente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que las personas digan, ah, sí, vamos a darle paracetamol al bebé o le damos acetaminofén, con eso reacciona mejor y todo. Pero si el niño no mejora y sigue con esos síntomas, ¿esta enfermedad o este virus puede llevarlo a la muerte de no tomarse las medidas inmediatas? Puede complicarse, claro que sí. Aquí lo que puede tener un sinnúmero de complicaciones, pero la que nos atemoriza más a nosotros como personal médico es que quede con algún tipo de repercusión cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón no quede igual que antes, que no funcione igual que antes. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento inmediato para contrarrestar este síndrome? El tratamiento depende mucho de cómo está el paciente. Lo óptimo es reconocer el síndrome antes que llegue a esta fase para que pueda recibir tratamientos, pero indicados por un equipo multidisciplinario, porque estos medicamentos tienen sus efectos adversos. O sea, hay que indicarlos bien. Estos medicamentos no se compran en la farmacia. O sea, lo que usted me está diciendo es la automedicación sería pésimo, fatal. Lo que recomendamos es más que todo, siempre un niño, el porcentaje de distribución de un niño del agua en su cuerpito es mucho mayor que en el adulto. Entonces la hidratación en cualquier enfermedad viral. El antitérmico dosificado de acuerdo al peso del niño. Y la alimentación, que por lo general si tu niño está enfermo, cositas líquidas, ¿no? Coladitas, sopitas, juguitos. No exigirlo, porque un niño enfermo no puedes exigirle que coma tanto. No tienen deseos ni de hidratarse ni de comer. Exacto. Eso básicamente es lo que se puede hacer, y vigilancia. Y otra cosa importante es cuantificar la fiebre. Nada de que con la manito toco y está caliente, no. Porque la curva térmica, la fiebre es una expresión de su cuerpito que está actuando frente a una noxa. Esta puede ser la respuesta inmune normal o la respuesta por la infección del virus. Entonces, ver la fiebrecita cómo va es muy importante. Oye, pídele el número. No, sale aquí, no. Y ahora vamos con las preguntas más importantes que hizo nuestro público. Así es nuevo, incluso por eso la información es dinámica y está cambiando cada día. No es un virus nuevo, es un síndrome. Lo que se sabe es que se da en aquellos pacientes, no en todos, en un grupo de pacientes que han tenido la infección del COVID semanas previas. El síndrome obedece al sistema inmune, por decirlo así, del paciente que se infectó de coronavirus semanas atrás. La mayoría de los niños no tienen esta respuesta inmune anormal, cursan con síntomas leves y se recuperan, pero en un pequeño grupo de pacientes pueden desarrollar esta alteración de su sistema inmune. Entonces su sistema inmune, por entenderlo de esta manera, ataca al cuerpo y lo inflama. Pero no se da en todos los niños. Y esto no es contagioso. El virus sí, pero el virus, como hablamos, el virus cuando lo tuvo semanas atrás.
Es importante saber que la fiebre debe de ser una fiebre intensa, de 38, 39 grados, por lo menos 4 días. Pero esta fiebre se acompaña de síntomas que ya nos ponen en alerta. Por ejemplo, ver a un niño que se cansa mucho, que no quiere comer, que se queja porque le duele el pecho. Se acompaña de dolor abdominal o dolor de la pancita muy intenso. Puede tener vómitos, diarreas, y en la piel podemos ver cambios como ronchas, manos hinchadas, pies hinchados, los ojitos rojos, incluso los labios y la lengua roja. Como este síndrome se lo asocia a la infección pasada por este virus, el virus de SARS-CoV-2 asociado a esta enfermedad, el coronavirus, debemos todavía mantener estas medidas de distanciamiento, el lavado de manos, evitar al niño exponer donde hay mucha aglomeración de personas, tener medidas de higiene en casa, como limpiar sus juguetes con ciertas sustancias desinfectantes, puede ser alcohol, cloro. Posterior a esto, para evitar irritación de la piel, limpiarlo pues con agua, y sobre todo pues la higiene de cerraduras, la higiene, por ejemplo, donde utilizamos para prender la luz, donde estemos en contacto. Pero sobre todo pues seguir manteniendo pues medidas de distanciamiento, que son medidas para prevenir en realidad la infección a coronavirus o la exposición de los niños a coronavirus. Es una buena pregunta. La ciencia lo está investigando, todo el mundo lo está investigando. Lo que sí se sabe es que no hay garantías. El hecho de haber tenido la infección previamente y de tener anticuerpos de memoria o IgG frente a la infección no te asegura si te vuelves a reinfectar o no. Falta mucha información, falta mucho por investigar, por lo cual debemos de seguir pues con las medidas que ya la estamos empleando, el uso de mascarilla, ¿no? En el caso de la población pediátrica, la mascarilla se aconseja en niños mayores de 2 añitos, menores hay que tratar de evitarla porque el riesgo de asfixia, el lavado de manos, el evitar aglomeración o estar en sitios donde hay muchas personas y mantener pues medidas de higiene en casa y el distanciamiento social. Y estos síndromes están en mutación y en constante observación por nuestros especialistas. It's a wrap. It's a wrap. ¿Qué es It's a wrap? ¿Y sabían que hay muchas más enfermedades que se están desarrollando por el tema del confinamiento obligatorio? Nosotros somos Doctor TV. It's a wrap, it's a wrap. ¿Qué es It's a wrap? Vamos a ver qué es It's a wrap. Voy a investigarlo. ¡Ey! Espérate un momento. Si te quedaste hasta el final de este video es porque te gustó. Entonces regálame un like, suscríbete en mi canal y por favor toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Así que ya sabes, esto es Doctor TV, tu guía de salud.